Muy buenas noches, querida iglesia, queridos hermanos y amigos que se están agregando semana tras semana a nuestros programas. Muy bienvenido una vez más a esta parte de los programas de la iglesia que son bastante diferentes al día domingo, porque aquí tratamos temas por ahí concernientes más a la iglesia y hoy tengo algo para compartirle que es realmente muy importante. Pienso que todo lo que hemos compartido en esta sección de los miércoles es importante, pero como que semana tras semana va tomando cada mensaje un tinte un poco más profundo, llevando a la iglesia o procurando, ese es el deseo, a un compromiso mayor. No solo aquellos que son creyentes de hace mucho tiempo, sino aquellos que se van agregando a la iglesia en este último tiempo también. Para que usted sepa que compartimos de las bendiciones del Señor y también compartimos de nuestras obligaciones como hijos de Dios ahora, que hemos sido hechos hijos por medio de la persona del Señor Jesús, por la fe en su obra redentora. Entonces ahora nosotros tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos ciertas cosas que desarrollar como integrantes de la iglesia del Señor Jesús. Y en esta parte de nuestros programas de los miércoles hemos compartido en la primera parte fue sobre limpiando la casa del Señor. La segunda parte fue cuando el Señor edifica su casa. Y hoy voy a comenzar con la tercera sección que habla sobre la unción para edificar. El tema no es complicado, pero por allí para los más nuevos hay términos que pueden resultarle medio extraños y voy a procurar ser lo más sencillo y práctico posible, solo por el hecho de que hay términos que por ahí usted puede desconocer. Hoy puntualmente quiero hablarle de la piedra que desecharon los edificadores. Hablé de la palabra unción, unción para edificar. Ungir era el acto en el cual se elegía a una persona, se derramaba aceite sobre ella, algunas veces se frotaba el aceite sobre la persona, y de esa manera esa persona quedaba consagrada para una determinada tarea santa. El aceite en la Biblia es tipo del Espíritu Santo, y quien unge en la Biblia es el Señor Jesús, y lo hace a través de una persona de autoridad espiritual. Y cuando esto sucede, la persona que está siendo ungida recibe la investidura de autoridad espiritual de aquel que le ungió. Espero haber sido claro. Es como un traspaso de cargo de uno con autoridad a uno que no la tiene, pero ahora va a comenzar a tenerla. La meta de Dios en esta nueva unción que Él está trayendo a la iglesia es regresar, valga la redundancia, a la iglesia, a la simplicidad y pureza de la devoción a Cristo. La base correcta no es solo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, sino lo que Él manda como Señor a cada uno de nosotros. Una vez que las bases están correctamente fundidas dentro de nosotros, la casa del Señor puede ser edificada. Esto es sumamente importante. Las bases tienen que estar correctamente fundidas dentro de nosotros para que nosotros, como hijos de Dios, nos transformemos en una verdadera casa de Dios y que esa casa crezca para la gloria de Dios. Mi primer punto es convirtiéndonos en expertos constructores. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10, dijo así: yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Bueno, continúa el texto, pero hasta allí nada más. Cuando dice como perito arquitecto, la expresión equivale a experto constructor. Yo, como experto constructor, puse el fundamento. El fundamento eterno de la iglesia es el Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, descansamos edificados sobre él. La sabiduría para edificar la casa del Señor es
tener solo a Jesús en mente, porque Él debe ser la figura central de cada esfuerzo que la iglesia hace. Él debe morar como la fuente viva de todas nuestras virtudes. Sin embargo, existe una tendencia inconsciente, aunque a veces es consciente, de evitar las enseñanzas de Cristo en favor de algún otro énfasis en las Escrituras. Y a veces ese énfasis está fuera de las Escrituras. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros hacemos de alguna enseñanza favorita la piedra angular de nuestra iglesia, de nuestra fe, en vez de que la piedra angular sea el Señor Jesús. Por ejemplo, siendo un creyente viejo, en el caso personal, y muchos que son creyentes viejos saben acerca de esto, por lo que hemos pasado como iglesia desde que yo tengo memoria y de antes también la iglesia ha pasado y ha sufrido estas cosas. Por ejemplo, la doctrina de la alabanza, la adoración, la doctrina de la liberación, la doctrina de la prosperidad, o la doctrina de la sanidad, o el disfrute de las cosas terrenales, porque algunos se toman de la palabra y está la palabra escrita, porque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Bueno, y todas estas cosas son ciertas y son buenas, pero cada una tiene que estar en su lugar correcto. Ninguna de estas doctrinas puede reemplazar a Cristo. Ninguna. Hay iglesias lamentablemente que se inclinan hacia ciertas doctrinas y todos los creyentes, entonces la iglesia queda descentrada. La base y el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho la construcción y lo he compartido en algunos otros programas y bueno, desde hace un poco más de 40 años siempre estamos trabajando en la construcción, desde los 14 años que comencé a hacerlo y me gusta al día de hoy. Y por ejemplo, la construcción de una vivienda está conformada por diferentes etapas y también por diversos y diferentes materiales. Por ejemplo, piedra, hierro, cemento, arena, ladrillos, aberturas, cañerías, pintura, madera, chapas, etcétera. Hay muchos más materiales. Y todo esto hace falta en la construcción de una vivienda. Y muchas cosas más dije recién. Pero yo no puedo hacer las bases, el fundamento de mi vivienda de ladrillos o de chapas o de vidrios o de cañería. El fundamento tiene que ser sólido, tiene que ser fuerte para que en él se asiente el resto del edificio. Asimismo sucede con la casa del Señor. El fundamento con mayúscula es Jesucristo. Él es el centro de nuestra doctrina, enseñanza y fe. En lo que concierne a la iglesia, a veces inevitablemente estamos intentando hacer discípulos a nuestra imagen en vez de hacerlos a imagen de Jesucristo. Y tengo que hacer un paréntesis aquí para hacer una aclaración, porque probablemente alguien que escuche diga: yo no estoy haciendo discípulos porque yo no soy parte del liderazgo de la iglesia, pero yo tengo que decirle que podría hacerlo. Quizá usted es pastor, o usted es encargado de obra, o es un líder de la iglesia, o es un creyente de la iglesia. Si no es líder hoy, quizá lo sea el día de mañana. Pero igualmente, usted tiene que saber que de alguna manera usted ejerce influencia sobre las personas que están a su lado, sea en el colegio, no en este tiempo en forma especial porque los colegios están cerrados, pero en su lugar de trabajo, entre sus amistades. Usted ejerce una influencia y quizá hasta ejerce también un liderazgo. Pero un ejemplo puntual: si es padre de familia, usted está ejerciendo, o mamá, está ejerciendo un discipulado sobre sus hijos. Entonces, mire bien qué clase de discípulos está formando, porque esos discípulos que son sus hijos y que usted forma ahora, traerán bendición el día de mañana o serán un dolor de cabeza y de su corazón para usted y también para la iglesia y para la sociedad. Entonces, los padres tenemos la responsabilidad de poner en nuestros hijos el sólido fundamento que es Jesucristo y seguirlos edificando en la persona del Señor Jesucristo. Entonces yo le pido, por amor a Dios y a sus hijos, ponga atención a lo que le estoy diciendo.
No formemos hijos naturales o espirituales a nuestra imagen, sino a la imagen del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Lucas capítulo 20, versículo 17, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es importante entender, ya voy a explicarle el término de cabeza del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. Pero en primer lugar es importante entender que no podemos separar lo que Jesús dice de lo que Jesús es. Jesucristo y su palabra son uno. Si no enseñamos lo que Jesús enseñó, estamos en realidad rechazándolo a Él como Señor, como persona, y escogiendo otra piedra angular para la iglesia y también para nuestras vidas. No se puede separar Jesús de la palabra porque Jesús es la palabra. Escuche la forma en que el Señor se relaciona a sí mismo con las enseñanzas. Él dijo en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 48, dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y luego el Señor advierte en Lucas, capítulo 9, versículo 26, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, es sumamente importante que usted pueda entender que no hay separación entre la persona de Jesús y la palabra de Jesús. Y él expone también en su ministerio terrenal la hipocresía de muchos que se llaman iglesia, cuando él dice en Lucas 6:46, dice así, hablando de los religiosos. Había muchos religiosos en la época de Jesús, que Jesús les enseñaba la palabra, pero ellos tomaban la decisión de seguir siendo religiosos. Y en esta época, lamentablemente, hay muchos religiosos que a veces conformamos la iglesia del Señor. Y el Señor lo dice en Lucas así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si usted va a llamar a Jesús Señor, tenga presente que tiene que obedecer lo que Él dice. No se puede separar la palabra de la persona. Cristo y su palabra son inseparables. Jesús no fue un hombre que simplemente obedeció la palabra o se convirtió en la palabra. No. Jesús es la palabra eterna que se hizo carne, se hizo hombre. Su naturaleza misma es la palabra de Dios. Y si algún cristiano, entre comillas, rechaza o ignora lo que el Señor dice, está rechazando o ignorando quién es el Señor. No podemos, mi querido hermano, edificar la casa del Señor si no honramos y edificamos sobre la base de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si no estamos enseñando a nuestros convertidos, a nuestros hijos, a nuestro grupo de influencia, a los nuevos que se van acercando, todo lo que el Señor mandó, no estaremos haciendo discípulos de Cristo. Tenemos que enseñar las enseñanzas de Cristo y mostrar a Cristo en las Escrituras. Y lamentablemente, si no lo hacemos, siempre estaremos en la sociedad de nuestra iglesia atrapados en la infancia, la niñez espiritual y en la religión. Así como en las municipalidades, en los diferentes municipios, hay un código de edificación, un código de construcción, en la iglesia existe lo mismo. El código de construcción del reino debe ser la obediencia a las palabras del Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 7, versículo 24 y 25, el Señor concluye el sermón de la montaña y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, si queremos permanecer en medio de las tormentas que azotan al mundo y a nuestras vidas y las tormentas que vendrán después de estas también, debemos edificar sobre la roca con mayúscula que es Jesucristo. Es a través del Espíritu Santo y las palabras de Cristo que se edifica la casa del Señor. Usted es la casa del Señor y cada día usted y yo estamos siendo edificados. Mire sobre dónde usted está edificando. Esto es lo que exactamente el Señor Jesús quiso decir cuando dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, Él dijo, y sobre esta roca, hablando de su persona, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces, si queremos formar parte de una iglesia que tiene solidez, solo hay que edificar sobre la persona de Jesús. Y ni aun el infierno, ni la muerte, ni los demonios pueden contra una persona, una iglesia que está edificada sobre la roca. Mi segundo punto es el fundamento apostólico. Espero haber sido claro cuando hablé sobre lo apostólico, pero por las dudas, cuando he de referirme a lo apostólico, no me estaré refiriendo a la corriente de los últimos años en que comenzaron a nombrar apóstol a un sinnúmero de personas que no lo eran. Perdón, recién hice la explicación de la unción y ahora estoy dando una explicación sobre lo apostólico. Bueno, espero haber sido claro cuando hablé sobre la unción y ahora sobre lo apostólico. Quiero que me entienda esto porque ha sucedido en los últimos años que se ha nombrado apóstol a un sinnúmero de personas y algunos de ellas, o la gran mayoría, no son apóstoles. Parecía como si el título de apóstol, el cual aparece en primer lugar dentro de los 5 grandes ministerios de la iglesia, le entregara al portador del título una dimensión espiritual mayor a la del resto de los pastores, o evangelistas, o profetas, o maestros. En realidad, esta práctica de llamar apóstol a personas que no lo son comenzó en los Estados Unidos por allá por el año 2000, en donde unos vivos y más ungidos, entre comillas, vendían el título a cristianos trepadores que solo querían ser reconocidos, no por sus hechos, sino por sus títulos. Que usted sea reconocido por sus hechos. A Jesús lo reconocían por sus hechos. Y cuando él hablaba, sus hechos lo respaldaban. Por eso la gente decía, este enseña como quien tiene autoridad. Y Jesús, para los ojos de los religiosos, era un don nadie, porque era el hijo del carpintero y vivía en la región de Galilea. Y ellos decían, de Galilea no puede salir nada de bueno, pero allí estaba el Señor Jesús con toda la unción del cielo. Ojalá que Dios lo use, que Dios haga algo extraordinario en su vida para que usted trascienda y haga algo extraordinario en el ámbito de las cosas espirituales y ministeriales, pero que nunca su mente se infatúe para usted querer portar algún título, como muchos que conozco y otros que por ahí nos vamos enterando en el camino. Algunos los hemos visto de cerca, otros los hemos visto de lejos. Que usted sea conocido por sus hechos y que sus hechos hablen de Jesús. Más de Jesús que de usted. Siempre más de Jesús con usted. Yo personalmente creo que hay una gran desviación en este tema de lo apostólico, en este tema de los apóstoles, porque hasta uno llegó a decir que yo lo escuché en un programa, si una iglesia no era apostólica, ya no era una iglesia de Dios. Pero resulta que ese hombre había sido pastor por varios años y en un momento alguien lo ungió de apóstol o él se ungió de apóstol y ahora comenzó a decir
que las iglesias que no eran apostólicas, donde no había apóstoles, ya no eran de Dios. Y su iglesia hacía unos días atrás entonces no era de Dios, pero eran los mismos hermanos, los mismos que cantaban, los mismos que adoraban, los mismos que habían sido salvos por la gracia del Señor, por quien Él derramó su sangre. Hermano, ojalá no ignoremos las Escrituras. Otro dijo, bueno, no tan grave la situación, pero que si la iglesia no era apostólica, se estaba perdiendo bendiciones del Señor. Yo sé en lo personal que hay muchos apóstoles, pero también sé que son menos de los que hay. Al hablar del fundamento apostólico, la palabra de Dios no se está refiriendo a que los apóstoles del Señor eran el fundamento de la iglesia. Lo que dice la Biblia con esto es que los apóstoles establecieron el fundamento de la iglesia en la persona del Señor Jesús. Los apóstoles enseñaron que Jesucristo era el fundamento de la iglesia y sigue siendo el fundamento de la iglesia. Por ejemplo, el gran hombre de Dios, como así lo conocemos en la Biblia, el apóstol San Pablo. Su predicación se centró en la salvación y añadía que nos da Cristo Jesús. Se centró su predicación en la redención del hombre, la cual se recibe por la fe en Jesucristo. Se centró en la vida cristiana, la conducta de los hijos de Dios, la cual solo se puede vivir por la fuerza que da Jesucristo. Se centró en la vida eterna, la que solo se obtendrá si uno mantiene los ojos puestos en Jesucristo. Toda enseñanza de Pablo y de los apóstoles apuntaba hacia la persona del Señor Jesucristo. Lo que Pablo hizo fue edificar su vida en Jesucristo y desde esa plataforma enseñar a la iglesia lo que ella también debía hacer, que era y sigue siendo edificar sobre Jesucristo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y los discípulos lo sabían. Y esto puede sonar al que no tiene al Señor en su corazón como algo pedante, como habla de esa manera. Pero esta es la realidad. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solo el Señor y su palabra pueden restaurar nuestras vidas para que conforme a su naturaleza santa, el Padre mismo pueda hacer su morada en cada uno de nosotros. Dice el Señor en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué glorioso. La importancia de entender que Cristo y la palabra son uno solo. No es que usted adora a Cristo y tiene licencia para desobedecer algo de la palabra. No. Dice, el que me ama, dijo Jesús, va a guardar mi palabra, lo que yo hablo, lo que yo enseño, lo que yo digo, el fundamento que establecieron los apóstoles. Y la consecuencia es que mi Padre lo va a amar y lo va a honrar y vendremos a su vida y haremos morada en él. La transformación de nuestra vida viene a través de la madurez y así nos convertimos en la casa del Señor. Es por todo lo expuesto que nuestra fe, nuestra vida, nuestra iglesia no pueden estar edificados sobre enseñanzas o doctrinas que no sean la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Le dije recién que le iba a explicar lo de la principal piedra del ángulo, porque la idea cuando yo era adolescente y escuché esta expresión, entonces entendía allá arriba, algo que está puesto en lo alto. Pero la principal piedra del ángulo era lo siguiente: antes de que se comenzara a hacer un edificio, entonces se traía lo que se conocía como la principal piedra del ángulo, y era una piedra que estaba perfectamente acabada y hecha a escuadra. Y entonces se ponía como si fuera la base desde esa piedra que se colocaba en un ángulo, obviamente, se tiraban las líneas hacia los costados, para un costado, para el otro costado, formando los ángulos, y luego se edificaban las paredes.
a plomo según esa piedra angular, que era fundamental, que era la principal piedra. Entonces, la idea era que la perfección de esa piedra acabada a escuadra a 90 grados y a plomo seguía y se reproducía en las paredes rectas y a plomo hasta cuando llegaba a la techumbre, al techo. Y entonces era como que la misma piedra se repetía a lo largo de todo el edificio y en el acabado del edificio, allí en la parte alta. O sea, se podía ver lo mismo repetido desde abajo, piedra fundamental, hasta arriba. Y eso es lo que estoy tratando de que usted entienda que la palabra de Dios nos está enseñando en esta oportunidad. Entonces, usted ahora entiende, creo yo, y sabe que Cristo es la principal piedra del ángulo, y con esta explicación creo que lo hemos comprendido un poco mejor. Pero la realidad es que tenemos que reconocer, lamentablemente, que muchas veces nos hemos inclinado hacia ciertas corrientes de moda o hacia nuestros propios criterios. Por esta razón es que hay muchos que ostentan de ser grandes cristianos, con un gran conocimiento del cual hablaré la semana que viene, y están confundidos en sus interpretaciones de la palabra de Dios. Y de eso nada bueno puede salir. Al comenzar, hice un llamado a volver a la simplicidad de la palabra de Dios. Y ahora agrego no solo a la simplicidad de la palabra de Dios, sino también estoy haciendo un llamado a volver a una fe pura. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 6, dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo a Timoteo: apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, la prioridad en la iglesia debe ser la palabra del Señor Jesucristo. Cuando buscamos edificar sobre otro fundamento que no sea Jesús, el resultado es cualquier cosa menos Jesús. No pretenda que Jesús se establezca en su casa si usted no ha traído la palabra de Dios a su casa. No pretenda que sus hijos anden en la palabra de Dios si la palabra de Dios no es prioridad para usted. Sus hijos van a imitar lo que usted hace, van a imitar su fe. Por eso tenemos niños o adolescentes o jóvenes que cuando llegan a esa edad se van, se salen, se pierden, porque lamentablemente en la mayoría de los casos no ha habido padres que han vivido la palabra. Quizá tienen experiencias, dicen ellos, con la persona del Señor Jesús, pero no tienen la experiencia de obedecer al 100% y llaman a Jesús Señor, pero no obedecen al Señor Jesús. Solo Cristo puede producir cristianos. Traigamos a Jesús a nuestra vida. Si centramos nuestra atención en nuestras novedades doctrinales, tratando de ser lo suficientemente diferentes para atraer a más gente a nuestra iglesia, quizá compitiendo con otras iglesias, hemos perdido todo el propósito tanto del Evangelio como del ministerio de Cristo. El apóstol Pablo basó su enseñanza en palabras dichas por nuestro Señor Jesús. Escuche lo que escribe el apóstol Juan ahora en el segunda de Juan, capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, versículo 8 y el 9 también. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La prioridad en este momento es que la iglesia permanezca en las enseñanzas y en el espíritu del Señor Jesús. Y a partir de este fundamento, la iglesia será edificada correctamente como la verdadera casa del Señor. Permítame ir terminando
con este mensaje. Le pongo una ilustración. En Mateo 4 y 5 se encuentra esto que voy a hacer mención. Ahí aparece en el monte de la transfiguración el Señor con algunos de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando el Señor se transfigura y comienza a manifestar su gloria, Pedro tuvo un pensamiento y una apreciación equivocados. Y entonces dice la palabra de Dios, Pedro a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y a veces, como Pedro, nosotros también estamos listos para ofrecer a Dios nuestro propio plan en vez de simplemente escuchar y obedecer a Jesús. Cuando Pedro dijo esto, dice que se oyó la voz de Dios el Padre y dijo, como diciéndole: Pedro, hace silencio. El Padre habló y dijo: Este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Qué importantes las palabras de Jesús. El Padre nos está mandando a oír a Jesús para poder obedecerle. Hermano, ¿qué le parece si nos dejamos de nuestras novedades doctrinales, de nuestras preferencias doctrinales, de nuestras tendencias espirituales, de nuestras ideas de iglesia, de Biblia, y comenzamos a ser edificados por el Espíritu Santo y la palabra del Señor sobre la persona de Jesús? ¿Le parece esta una buena decisión? Si a usted le parece que es correcto, lo invito a que haga conmigo una oración. Oremos a Dios así. Amado Señor, perdónanos por seguir los vientos de doctrinas en vez de tomar nuestra cruz y seguirte solo a ti. Señor, ayúdanos ahora a volver de todo corazón a tus palabras. Señor, deseamos permanecer en ti. Vamos a hacerlo personal. Diga: yo dedico mi vida a ti y te pido que solo tú seas el punto central de toda mi vida y también de mi iglesia. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Espero que la palabra de Dios encuentre un especial lugar en su corazón y que a medida que vamos juntos recibiendo la palabra, siendo instruidos en la palabra, lo nuestro vaya
desapareciendo, vaya menguando hasta el punto de un día no estar más y que solo quede lo de Cristo en cada uno de nosotros. Tengo algo muy importante que compartirle la semana que viene. Espero encontrarle en este mismo horario, en este mismo canal, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Aunque usted conoce que tenemos nuestros programas los días jueves a las 20:30 hora, los sábados los jóvenes y también los jueves a las 20:30, los domingos a las 11 de la mañana. Pero antes de que terminemos nuestro programa, vamos a orar. Oramos al Señor, pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra se haga realidad en todos los que la hemos oído hoy, en los que oirán el día de mañana, Señor, y se levante una iglesia con un solo corazón, con un solo espíritu, que se levante una iglesia madura, una iglesia que deje de oír lo que no tiene que oír, una iglesia que procure más estar conectada con tu palabra y con la revelación que el Espíritu Santo da, que preferir estar conectada con redes y programas y personas que comentan y comparten de su inmadurez, desde su punto de niñez espiritual, para entorpecer la fe de muchos y extraviarlos en el camino. Padre, te ruego que nos des una iglesia madura, una iglesia fundamentada en los principios, en las verdades de tu palabra, en la persona inigualable de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, ayúdanos y danos sabiduría, como hemos de hablar más adelante, para poder edificar junto contigo la iglesia que tú vendrás a buscar para llevarla contigo, para que estemos contigo por la eternidad. Pero mientras ese tiempo, Señor, se ha de producir y esperamos tu retorno, que aquí, mientras dure nuestra vida terrenal, nuestros pies, nuestra fe, nuestras expectativas, nuestro destino, nuestro futuro, nuestro porvenir, esté todo arraigado en la persona de Jesucristo y en su santa palabra, sabiendo de que esto es lo correcto. Y tú nos permitas, por tu infinita gracia y bondad, poder ver fruto para la gloria de tu nombre, ver los hijos convertidos en verdaderos cristianos, en siervos y siervas que portarán la verdad del Evangelio para llevarlas a las nuevas generaciones. Que tú nos ayudes para que los que hoy no te conocen, los ancianos, los adultos, los jóvenes, niños, adolescentes, puedan a través de una iglesia cimentada y fundamentada en la verdad del Evangelio de Jesucristo, dar a conocer la persona del Señor Jesús. Padre, pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo. Pedimos que nos ayudes, Señor, que nuestros esfuerzos no estén centrados nada más que en la persona de Jesús. Dirige nuestros pasos, que todo esfuerzo provenga de ti con fuerzas del cielo, y concédenos ver a los niños, a los adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos y ancianos, viniendo a los pies de Cristo, y también ellos fundamentando sus vidas sobre la roca y el fundamento eterno de los siglos, el cual es Jesucristo el Señor. Padre, concédenos la dicha de poder ver tu obra siendo establecida para gloria y honra del nombre de Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos. Y siempre, siempre y siempre te daremos a ti toda la gloria y todo nuestro reconocimiento a ti. Padre, ahí donde hay alguien que nos está oyendo ahora y está en necesidad, asístele, tócale, interviene en sus asuntos, que pueda ver luz del cielo y atribuya a ti
el buen resultado de lo que viene sobre su vida. En el nombre de Jesús te lo pido junto con centenares de hermanos y te damos gracias y te damos la gloria. Gracias, Señor, porque tú haces y harás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús y para gloria de su nombre. Amén y amén. Querida iglesia, ya nos tenemos que despedir. Nos encontramos entonces mañana jueves, el día sábado, los jóvenes el jueves, el sábado. Usted sabe que esos programas son para los jóvenes, pero muchos de los mayores estamos el día jueves y el día sábado también acompañando a nuestros jóvenes. Y el día domingo en nuestra reunión general. Le mandamos un abrazo grande junto con mi esposa, la pastora, y mi familia, la familia pastoral. Les abrazamos en el amor del Señor Jesucristo, esperando encontrarnos por ahí por el camino y vernos a la brevedad congregados en nuestros templos. Que el Señor les bendiga. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.